palabra de hoy tiene como título lo que usted necesita. Lo que usted necesita. Y esta palabra la encontramos en 3 pasajes bíblicos. El primer pasaje bíblico que vamos a escuchar va a ser en el libro de Hechos. Así que todos los que tengan Biblia, busquen el libro de Hechos, capítulo 4. Capítulo 4, en el versículo 14. Hechos 4, verso 14. Dice así la palabra de Dios: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Versículo 15. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron, les amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El versículo 20 tiene la clave: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que usted necesita, número 1, es un encuentro con Dios. Eso lo decíamos el domingo pasado, porque todo hombre que tuvo un encuentro con Jesús resucitado, su vida cambió. Recuerden que Jesús llamó muchas veces la atención de que era necesario que Él padeciese mucho y fuese entregado en manos de pecadores y morir, pero al tercer día resucitar. Muchos de ellos no entendieron porque la palabra estaba velada, estaba sellada, pero cuando Jesús resucitó y ellos tuvieron con Él un encuentro con el Jesús resucitado, se dieron cuenta de que no estaba muerto, de que estaba vivo. Y ellos comenzaron a testificar, comenzaron a decir que el milagro del hombre que estaba cojo en el templo de la Hermosa no había sido hecho por mano de Pedro ni de Juan, sino que era por mano de Jesús. Que Jesús no estaba muerto, que Jesús estaba vivo. Así que si ese hombre estaba sanado, era por Jesús. Lo que pasa es que las manos ahora de ellos o de Jesús eran la de Juan y la de Pedro, así como las tuyas y como las mías cuando nos convertimos al Señor. Jesús sigue a través de nosotros haciendo la obra redentora, salvadora, porque somos parte de su cuerpo y Él es la cabeza, la cual es su iglesia. Así que nosotros tenemos una bendición hoy: compartir el mensaje de esperanza, de poder llevar, aleluya, el mensaje de salvación, de sanar a los enfermos, porque Jesús está vivo, porque hay milagros, porque hay señales, porque se puede hacer todo posible, porque Él está vivo. Este mensaje es maravilloso y todo hombre que tuvo un encuentro con Él fue y testificó. Aunque los intimaron, aunque les azotaron, aunque muchos murieron, la iglesia llevó el mensaje en tiempo de adversidad. En este tiempo tenemos que levantarnos y entender que Dios lo ha permitido con un propósito de salvación. El mensaje es de salvación, que la gente se convierta a Dios, que la gente pueda tener con Dios un encuentro personal. Lo que usted necesita es lo que le pasó a María Magdalena, a María la madre de Jesús, a cada uno de ellos cuando tuvieron con Él un encuentro personal. Lo vieron vivo. Y Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión en Mateo 28. La Biblia enseña de que uno de ellos no estaba cuando Jesús llegó. Recordamos el mensaje del domingo que era Felipe. Felipe no estaba cuando Tomás, cuando Tomás, el incrédulo como se le llama muchas veces, no estaba en ese lugar. Y entonces Tomás dijo: si no metiere mis manos, mis dedos en las llagas, en las manos del Señor, no creeré. Así que Jesús 8 días después se le aparece y este hombre tiene un encuentro con Él personal.
Así que número uno, lo que usted necesita con Dios es un encuentro personal. No con la religión, no con un hombre, con Dios mismo. Si usted desea ser salvo, si usted anhela ser salvo, si usted quiere de todo corazón cambiar de vida, solo Jesús lo puede hacer. Pero usted tiene que querer, desear, anhelar. Y si usted tiene ese anhelo, el Señor le dice que con pecado no puede haber cambios. Usted tiene que tomar una decisión, se llama la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es que usted toma el hecho más importante de abandonar el pecado. Usted decide abandonar lo que está haciendo y usted reconoce que es pecador y le entrega a Dios su corazón. Recuerde que el pecado del hombre, según la Escritura, no se origina en la mente, se origina en el corazón. Porque hay mucha gente inteligente que ha muerto y ha ido al infierno. Así que no es por el tema mental, es un tema de moralidad en el corazón. Porque del corazón se mana todo, mana la vida. Del corazón uno cree o no cree, del corazón. Así que hay que rendir el corazón a Dios y tener con Él un encuentro personal. Así como lo tuvo las mujeres que fueron al sepulcro, como Juan, como Pedro y también como Tomás. Que cuando lo vieron, dice la Biblia que se postró y adoró. Y entonces creyó en el Señor. Y el Señor le dijo, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Así que, número uno, lo que usted necesita es un encuentro con Dios, de corazón. Si usted clama a Dios, si usted se arrepiente de sus pecados, Dios le va a perdonar. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando Él murió en la cruz dijo, consumado es, he pagado el precio de salvación. ¿Qué hará usted con Jesús? ¿Lo confesará o lo negará? Pues lo que usted haga con Él, Él también lo hará con usted. Si usted lo confiesa en tierra, aquí en vida, el Señor en los cielos delante de su Padre también le va a confesar. Pero si usted no lo hace, si usted no se rinde, si usted no cree en Jesús como Señor y Salvador, también el Señor lo va a negar, no lo va a confesar. Así que tome esto muy en serio. Un encuentro con Jesús es lo que usted necesita. Un momento con Dios, de ponerse a paz con Dios, de buscar en Él salvación y perdón. No justificarse en lo que usted pueda hacer, porque no es por obras, es por medio de su gracia a través de la fe en Jesús, de la fe en su sangre, de la sangre vertida, de la sangre sin pecado que nos limpia de todo mal. Pues yo le invito en esta mañana a que usted se rinda a Jesús. Lo que usted necesita es a Jesús, un encuentro con Él. Recuerde cuando María llegó muy de madrugada al sepulcro y estaba llorando, porque ella pensaba que el cuerpo del Señor se lo habían llevado a otro lugar y no le habían avisado. Dice la Biblia que ella vio a alguien y pensó que era el hortelano. Y entonces le habló y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Era Jesús, pero no lo reconoció. Y cuando Jesús la vio llorando, le habló a ella. Y cuando ella escuchó la voz de él, dijo Raboni, que traducido es maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he sido glorificado. Pero ve a mis hermanos, que subo a mi Padre, a vuestro Padre. Maravillosa palabra. Jesús le habló y cuando Jesús le habló, ella reconoció su voz. Se dio cuenta que no estaba muerto, que estaba vivo. Mucha gente hoy vive abrazando la religión, abrazando la tradición, abrazando los ídolos. Pues la Biblia dice en Salmo 115 que eso no salva, que eso no agrada al Señor. Y que ustedes realmente necesitan un encuentro con Dios. Así que yo oro al Señor para que esa verdad usted la pueda disfrutar. Lo segundo que usted necesita es que Dios le hable. Que Dios le hable. Vamos a tomar la palabra de Salmo 19. Salmo capítulo 19, verso 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Salmo 19, versículo 1 al 6.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Escuche eso, no hay lenguaje ni palabra en la creación. Dios habló una vez y todo funciona perfectamente. Lo que la gente llama la madre naturaleza es la orden que Dios dio a esto que Él creó para que entonces, según su palabra, se sostenga, subsista. No tiene vida en sí mismo, Dios le da vida a ello. Así que aquí dice, no hay lenguaje, versículo 3, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo al sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo a los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Recuerde eso, recuerde lo que dice el Salmo 14:1. Dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver, para mirar, para observar, si había algún entendido que buscara a Dios. Dice la Biblia, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por esta condición el Señor mandó a su Hijo, porque no había uno justo, no había uno bueno. Todos éramos malos por causa del pecado, por causa de la maldad. Así que lo primero que usted necesita es un encuentro con Dios, y lo segundo, que Dios le hable. Pues la Biblia enseña que Dios ha hablado a la humanidad de tres formas. De tres formas. La primera, la declaración de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, la creación. Cuando uno ve el sol, las estrellas, el amanecer, uno ve la inmensidad, uno ve la grandeza, uno ve el poder, uno ve la sabiduría, uno sabe, uno entiende, uno llega a comprender que esto lo hizo Dios, que esto no es el resultado de una explosión, de algo hecho por el hombre o por algo que no tiene vida. No. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Todo fue hecho para Él y por medio de Él, para que todo en Él tenga la preeminencia. Dice el necio en su corazón que no hay Dios, pero lo dice el necio. Lo dice el que no reconoce a Dios. Los que se han llenado de teorías que no son bíblicas y que hoy desafían la autoridad de Dios. Por eso el problema no está en la inteligencia, está en la moral. Porque ese hombre inteligente que es necio no quiere abandonar su pecado, y su pecado le mata. Y no importa si tiene bienes y riquezas, al final, ¿de qué le sirve al hombre eso? Si su alma se pierde, si se destruye a sí mismo. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Vino para deshacer las obras del diablo. Vino para traer salvación y amor de Dios. Vino para traer vida eterna. El necio dice en su corazón, no hay Dios, y entonces el hombre se corrompe. No hay ni uno bueno. Entonces apareció Jesucristo. Dios ha hablado de tres maneras, y según la Biblia, la primera es que los cielos tienen una declaración. Escuche por favor, los cielos tienen una declaración. Según dice la Biblia, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, lo que Dios ha hecho. Los cielos cuentan, la creación cuenta lo que Dios ha hecho. Usted puede conocer a Dios por lo que Dios ha hecho. Usted puede saber de la existencia, pero no lo puede conocer. Mucha gente sabe que Dios existe, pero no lo conoce. Mucha gente le pide a Dios, pero no lo conoce, porque le han enseñado que Dios existe, y ellos saben que Dios existe, porque la creación misma así lo declara. Pero una cosa es saber de la existencia de Dios, y otra cosa es conocer a Dios.
conocer el corazón de Dios. Así que usted necesita que Dios le hable. Y Dios ha hablado de tres maneras. Número uno, hay una declaración en los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En ellos vemos la grandeza, vemos la gloria del Señor, la inmensidad, la complejidad, la bondad de Dios. Cuando uno ve el mar, cuando uno ve la luna, las estrellas, el sol, uno ve el poder de Dios, uno ve la grandeza, uno ve la majestad. Cuando uno ve la creación, al hombre, a la mujer, al niño, al bebé, uno ve la sabiduría de Dios. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es grande, poderoso. Existe una declaración en los cielos. Hay mucha gente necia que dice que no hay Dios. Hay otra gente que no es necia, pero dice que Dios existe, pero no lo conoce. Pero por lo menos ha tomado lo que Dios ha dicho en los cielos. Creen que Dios es real. Y Dios comienza a hablar a través de la creación. Cuando Dios hizo lo que hizo, lo hizo para que el hombre concluyera de que esto fue obra de Dios. Y que como agradecimiento rendirían sus vidas al Señor. Romanos capítulo 1 dice que muchos se envanecieron, que muchos en sus razonamientos se extraviaron y dieron honra y cultura y adoración a las esculturas y no a Dios, a imágenes hechas por hombres. Se corrompieron y creyeron a la mentira y no a la verdad. La segunda manera que Dios ha hablado es a través de las Escrituras, la revelación de la Escritura. Usted puede conocer por la declaración de los cielos que Dios existe, pero para que usted, amigo, conozca a Dios, la única manera es que lo haga por la Escritura. Usted debe leer la Biblia, usted debe pedirle a Dios perdón y salvación. Y si usted se convierte al Señor, dice que el velo se quitará, la ignorancia se quitará. Y entonces cuando usted comienza a leer la Biblia, usted va a conocer el pensamiento de Dios, el corazón de Dios. La palabra será revelada a usted. Así que usted necesita que Dios traiga revelación de la Escritura a su corazón. Salmo 19, versos 7 al 11 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Me escuchó? La ley de Jehová, este libro, esta palabra llamada la Biblia, este libro sagrado es perfecta. Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde pasará. Todo lo que está aquí se cumplirá. Usted necesita conocer lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca de usted, acerca de la vida. Usted necesita conocer a Dios por la Escritura. A través de la naturaleza y por lo que Dios ha hecho, usted toma conciencia de que Dios existe. Pero cuando usted abre la palabra, usted va a conocer a Dios. Va a conocer lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Hay mucha gente que dice que creen en Dios, pero cometen pecados permanentes. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Si usted toma un mandamiento, una palabra, una ordenanza de Dios y la aplica a su corazón, esa palabra tiene poder. Es una espada viva que corta el pecado, que corta la maldad y lo convierte a usted. Para que usted viva según la palabra, según lo agradable a Dios. Y entonces va a saber que eso que usted hacía no estaba bien. Que la palabra vulgar, que la idolatría, que el pecado, que la borrachera y tantas maldades no están bien. Y que usted no sabe cómo cambiar, pues la palabra, cuando usted la lee, usted la cree y la recibe, esa palabra tiene poder para cambiar a usted. Porque la palabra de Dios es perfecta, no tiene falla, no tiene falta. El diablo ha intentado generar corrientes de pensamiento para que nosotros dudemos de la palabra. La palabra es perdurable, la palabra es fidedigna, la palabra es inquebrantable. Él dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará.
Esta es la palabra de Dios. Este es el consejo de Dios. No pasará. Y por ella seremos juzgados. Por ella seremos examinados. Así que hace bien usted en tomar la palabra. Dice la Biblia, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:8 dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Usted que anda triste, hombre, tome la palabra. Ya sabe que Dios existe. Ahora, usted necesita que la palabra se le revele. Tome la Biblia, busque a Dios por la palabra. Y cuando usted comience a buscar los mandamientos, la palabra del Señor, ella le va a alegrar su vida. Hay más de 6,000 promesas en la Biblia, esperándolo a usted que me escucha, mi amigo, para que sea su corazón consolado, restaurado, edificado por la presencia del Señor. El versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Escuche esto, alumbra los ojos. Cuando usted comienza a leer la Biblia, Dios mismo le va a hablar a usted. Dios mismo le va a convencer a usted. Y usted va a recibir una luz. Le va a alumbrar Dios los ojos y le va a decir: mira, eso que tú estás haciendo no está bien. Eso que tú has creído no está bien. No está según la palabra. Y entonces Dios le va a alumbrar los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro afinado, dulce más que la miel y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Los pastores tomamos esta palabra para amonestar, para edificar, para corregir. Dios colocó el ministerio pastoral para ello, para que las ovejas tengan temor a Dios. Mi deber en el Señor es llevar una palabra y orar por ustedes, para que en aquel día puedan levantar su rostro ante Dios y escuchen la voz de aquel que un día los llamó, que diga: en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pues la Biblia dice que esta palabra es más deseable que el oro, que la plata de esta vida. Debe ser apreciada por usted, debe ser amada por usted, debe ser leída diariamente por usted. Usted debe amar esta palabra. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra de Dios. Hace bien usted en amarla, en estudiarla, en vivirla, en aplicarla, en meditarla, en ponerla por obra. No sea un oidor olvidadizo, alguien que dice que ama a Dios pero que no obedece sus mandamientos. No maldiga, no peque, guárdese. Usted va a descubrir que el que practica el pecado es del diablo, y cuando lo lea, usted va a decir: no peco más. Y va a entender que Dios aborrece el pecado, no importa cuál sea. Usted también lo va a aborrecer y va a buscar a Dios. Y en su gracia se va a refugiar, y en su gracia será perdonado, será hecho una nueva criatura. Dios hará una obra maravillosa. Usted puede saber acerca de Dios al estudiar los cielos, pero para conocer la mente y el corazón de Dios es por la Escritura. Y tercero, Dios ha hablado a través de la iluminación de la Escritura. Número 1, usted necesita un encuentro con Dios. Número 2, usted necesita que Dios le hable. Dios ha hablado de 3 maneras. Llevamos 2 maneras. La primera que Dios ha hablado es a través de los cielos. Número 2, a través de la Escritura. Pero número 3, existe la iluminación de la Escritura. Versículo 12 al 14 dice así. Versículo 12 al 14. Salmo 19, verso 12 al 14. Vamos a buscar la palabra del Señor.
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién, dice la Biblia, podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré limpio y estaré limpio de gran rebelión. Cuando la gente ve la declaración en los cielos, conoce que Dios existe. Cuando la gente comienza a leer la Escritura, va a conocer la mente y el corazón de Dios. Pero requiere la tercera, que es la iluminación de la Escritura, que es cuando Dios va a examinar nuestros errores. Es cuando Dios va a tratar con cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro ser. Nos va a enseñar nuestras equivocaciones, nos va a corregir de manera personal, para que entremos entonces en la santificación, en una vida nueva. Pues la Biblia dice que Dios quita la soberbia, que Dios quita el engaño, quita el error, para que entonces seamos libres de gran rebelión y nuestro corazón esté limpio, porque de él mana la vida. Entonces serán gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Cuando usted sabe y cree que Dios es real, que Dios existe por la declaración de los cielos, y cuando usted comienza a leer la Biblia, entonces Dios toma, escúcheme bien por favor, Dios toma lo hecho y toma lo enseñado por la Escritura y lo mete a su corazón. Y cuando Dios lo pone en su corazón, viene la iluminación. Tiene que recibir la palabra. Y cuando usted la recibe, entonces usted es iluminado. Usted dice, tantos errores he tenido yo. Si yo hacía esto antes. En la iglesia encuentro con Dios cuánta gente tenía ídolos. Yo pudiera nombrar a la hermana Betty, a la hermana Dominga, a mi vida, a mi mamá, a mis hermanos, a tanta gente que teníamos ídolos en la casa, imágenes, y pensábamos que eran de Dios, y le pedíamos a Dios, pero también le pedíamos a las imágenes. Pero un día leímos la Biblia, leímos Salmo 115, leímos Romanos 1, leímos Éxodo 20, leímos, y cuando aceptamos esa palabra, entonces Dios tomó lo hecho, tomó lo enseñado y lo aplicó a nuestro corazón. Entonces vino ¿qué? La iluminación. Y entonces pudimos llorar amargamente y decirle, Señor, yo soy pecador. He hecho lo malo ante ti. Los que han tomado el dinero para tomar licor, o los que han tenido una mujer, dos mujeres, o los que dicen vulgaridades, necesitan recibir la palabra, para que la palabra les entre al corazón. Dios toma lo hecho, toma lo enseñado y trae iluminación. Y cuando trae eso viene la conversión. Entonces se produce, según la Biblia, tres cosas. Número 1, existe la convicción del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le va a convencer a usted de su pecado, de los pecados que tenga, que son personales. Dios le va a convencer. Número 2, existe la limpieza del Espíritu. Significa que el Espíritu Santo va a tomar la sangre de Cristo y va a limpiar cada parte de su corazón, de enojos, contienda, disensiones, malas palabras, malos pensamientos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y tercero, existe la comunión del Espíritu Santo. Entonces después de eso viene la comunión. Usted comienza a sentir un río de agua de vida dentro de usted. Usted comienza a ver que la palabra tiene tanto poder, tanta luz, tanta verdad. Dios le habla de manera fácil. Hay comunión con Dios, hay comunión con el Espíritu Santo. Entonces son gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Entonces vienen problemas, dificultades, pero usted está plenamente convencido que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Usted sabe que Dios está vivo, que no está muerto, que está con usted como poderoso gigante. Usted sabe que Dios no está ausente, está presente. Y no lo sabe por su mente, lo sabe por su corazón, porque Él vive en usted. Existe la comunión, la amistad con Dios a través del Espíritu Santo. Así que usted necesita que Dios le hable. Y de tres maneras Dios ha hablado.
por los cielos, por la creación, por lo que Él ha hecho. Segundo, por lo que Dios ha enseñado. Usted, si quiere ser salvo, tiene que leer la palabra, tiene que tomar la palabra y recibirla, creerla, arrepentirse. Entonces Dios tomará lo hecho y lo enseñado y lo tomará a su corazón y le va a librar de sus errores y de la soberbia. Hay mucha gente que va a las iglesias cristianas y cuando no les gusta el pastoreo de una persona creyente, de un pastor, toman la decisión de irse de congregación a congregación. Ellos piensan que estando de esa manera están bien con Dios. No están bien con Dios porque Dios es el único que puede decirles sus errores. Y si no son capaces de sanar el corazón con su hermano ofendido, con la autoridad ofendida, ¿cómo Dios va a obrar? Pues Dios es un Dios de autoridad y para estar en autoridad debo estar bajo autoridad. Dios puso los pastores para dar cobertura pastoral, para que entonces las ovejas puedan tener una persona que ore por ellos, que les bendiga, que les enseñe la palabra. Dios así lo pensó. No podemos andar de manera desordenada. Tenemos que andar en el temor de Dios. Pero solamente Dios podrá librarte de los errores si permites que la palabra tú la recibas. Y entonces Dios tomará lo enseñado, lo hecho, y entonces vendrá la iluminación y tu vida será cambiada. Para que exista entonces la convicción del Espíritu Santo, para que exista la limpieza del Espíritu y para que exista la comunión del Espíritu. Lo que usted necesita, mi amigo, es un encuentro con Dios. Segundo, que Dios le hable de estas tres maneras. Y tercero, que Dios le convenza. Usted necesita que Dios le convenza. En Juan capítulo 16, verso 7 al 10, así dice la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Escuchen, Jesús dijo que cuando vendría el Espíritu Santo, solo Él podría convencer al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dijo Jesús, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús dijo que ustedes necesitan conocer la verdad. Y Él dijo, yo os digo la verdad. Hablando de que usted necesita ser convencido por Dios a través del Espíritu Santo. La verdad es muy importante y usted debe conocerla. Escúcheme esto, por favor. Usted debe conocer la naturaleza del pecado. ¿Está escuchando? Debe conocer la naturaleza de la salvación y debe conocer la naturaleza del juicio. Para esto apareció el Espíritu Santo, para esto vino, para convencernos de estas tres verdades: la naturaleza del pecado, la de salvación y la de juicio. En relación a la naturaleza del pecado, usted debe conocer esta verdad. Número uno, que el pecador tiene un problema. ¿Cuál es el problema del pecador? Efesios capítulo 2, verso 3 dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto dice la Biblia, que nosotros cuando éramos inconversos, dice la Biblia, vivíamos en los deseos de nuestra carne y en los deseos de nuestros pensamientos, haciendo lo que nos daba la gana, lo que queríamos. Dice la Biblia, alejados de Dios. Uno piensa que no, porque eso es lo que uno cree. Pero cuando uno va a la Biblia se da cuenta de que uno estaba lejos, que uno estaba muerto en pecado. Así que usted debe entender en esta hora, damos la gloria al Señor, debe entender que el pecador tiene un problema. Y es que el hombre es pecador, no por lo que es,
sino porque nace pecador. ¿Me escuchó bien? Un hombre es pecador no por lo que es, sino porque nace pecador. Usted y yo nacimos en pecado y en maldad, dice la Biblia, que fuimos formados. Todos los que nacen en este mundo nacen con la naturaleza pecaminosa. Así que a menos que haya un cambio de naturaleza, la gente no puede ser salva, la gente no va a ir al cielo. Usted debe conocer esta verdad. Para que usted pueda ir al cielo, debe haber un cambio de naturaleza. Que se quite la pecaminosa y Dios ponga la divina en usted, su naturaleza. Todos los que nacemos en este mundo, nacemos bajo condenación, nacemos bajo la naturaleza pecaminosa. Pues los niños, Dios les dijo que de ellos es el reino de los cielos. Si un niño muere siendo niño, no va al infierno, va al cielo. Pero dice la Biblia, enseña la Biblia, que nosotros en un tiempo vivimos bajo pecado, cuando éramos inconversos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es pecador por lo que ha hecho. El hombre es pecador porque nace pecador, pero también es pecador por lo malo que ha hecho, por las obras malas que ha hecho. Está inclinado a hacer lo malo. El problema básico del hombre es por lo que es, porque ha nacido pecador, por causa del pecado. Y lo más grave es porque el hombre no le ha dado la gloria a Dios. Gran parte de la humanidad le da la gloria a lo ser creado, a las criaturas antes que al Creador. Y cuando usted y yo hacemos eso, a Dios no le agrada. Toda gloria, toda honra le pertenece a nuestro Dios, al que hizo los cielos y la tierra. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13 dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad es el mayor pecado que existe en el mundo. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. El mayor pecado del hombre, esta es la verdad, es la incredulidad. El no creer en Dios, el no darle la gloria al Señor, el no creer en Jesús. Y Hebreos capítulo 12 nos dice que no hay entre nosotros hombres y mujeres con corazón malo de incredulidad, que se aparten del Dios vivo. ¿Por qué una prueba te va a apartar de Dios? ¿Por qué una enfermedad te va a apartar de Dios? Si pasó algo difícil en tu casa, a tu hijo, a tu esposa, ¿por qué eso te va a apartar de Dios? ¿Por qué no le puedes creer que si Dios lo hizo ayer, hoy también lo va a hacer? Jehová reprenda la incredulidad. Tenemos que saber que Él está vivo, que no está muerto, que es presente, no ausente. Pero tienes que tomarle la palabra, tienes que ir a Dios a la palabra. Lo que usted necesita es un encuentro con Dios y que Dios le hable. Ya lo habló por los cielos, lo ha hablado por la Escritura, pero necesita que usted abra su corazón para que la palabra tome vida y la convierta a usted. Usted necesita que Dios le convenza por el Espíritu Santo. Y lo primero que debe convencerle a usted el Espíritu Santo es que usted es pecador, que usted no es bueno, que la salvación no es por obras, que usted no puede hacer nada para salvarse, que es trapo de inmundicia nuestras obras, que nadie puede hacer nada por sí mismo, que tenemos que humillarnos, llorar, reconocer que solo a través de Jesús podemos ser perdonados, podemos ser salvos. Usted debe conocer esta verdad, que el pecador somos nosotros, que nacimos bajo pecado, y que dice la Biblia que por causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús vino a este mundo, ¿para qué? Él dejó su gloria para que entonces el rico se hizo pobre, para que en sus riquezas nos bendijera a nosotros. Así que usted puede tomar a Jesús en esta mañana,
y venir a Él y arrepentirse de sus pecados. Y el mayor pecado que hay es la incredulidad. Así que no tenga corazón malo de incredulidad, sea creyente. La conciencia lo redarguye de sus errores, pero solamente el Espíritu Santo lo puede convencer de su pecado. Hay mucha gente que solamente trabaja en su conciencia. Me sorprende mucha gente que peca y no se arrepiente. Mucha gente que peca y se queda callada con su pecado. ¿Y por qué no pueden confesarlo? Porque solamente está trabajando su conciencia y no el Espíritu Santo. Ustedes tienen que ir a Dios y decirle: examíname de mis errores. Y la palabra tomará vida en usted y le va a enseñar cuáles son sus errores, para que usted sea parte de ellos y el Señor tome el control de su vida totalmente. Así que permita que el Señor le redarguya, que el Señor por el Espíritu Santo le convenza de pecado. ¿Cuál es el mayor pecado? La incredulidad, que no crean en Jesús como Señor y como Salvador. Juan 3:18 dice: es condenado no por la mentira, no por la codicia, sino por no creer en Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Es increíble pensar que la gente duda del poder de Dios. En este tiempo de cuarentena, en vez de estar asustados, de estar aburridos, acongojados, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de pasar tiempo con el Señor, con la palabra, que Dios ilumine, que Dios examine, que nos convenza de pecado y que nunca haya en tu corazón malo de incredulidad para apartarte del Dios vivo. Que no te contamines, que creas siempre en el Señor, que Dios es proveedor, que es sanador, que es libertador, que Él es tu ayudador, que tú no estás sola, que tú estás con Él, que Dios está contigo. Reprende la incredulidad. Fuera en el nombre de Jesús. Pero solamente Él te puede convencer de ese pecado, para que nunca más dudes del poder de Dios, dudes de la fidelidad de Dios. Usted, mujer que me escucha, que entregó su vida a Cristo, nunca dude de su protección, de su provisión. Nunca dude. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que Dios lo ha dicho, usted debe recibirlo, pero solamente Él le puede convencer de la incredulidad. En el que en Él cree no es condenado. Crea, pues la Biblia dice que si confiamos en Él nunca seremos avergonzados. Lo segundo que nos convence el Espíritu Santo es de justicia. De justicia, dijo Él, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia la trajo Jesús. Él trajo la provisión abundante a través de su Hijo. ¿Cuál es la verdad? Que Dios envió al Espíritu Santo. ¿Y para qué lo envió? Para convencerlo a usted de pecado. ¿Cuál pecado? De incredulidad. Nunca más dude de Jesús. Crea en Jesús para salvación y para todo lo demás. ¿Cómo se recibe la salvación? Cuando usted confiesa y usted cree en el Señor. Usted creyó y confesó. Así se recibe el mayor de los milagros, la salvación. ¿Para qué es la boca? Para confesar a Jesús, para alabar a Jesús, para bendecir a Jesús. ¿Para qué es el corazón? Para creer en Jesús. Pues Dios hizo la boca para confesarlo y el corazón para creerlo. Y si este milagro, el mayor de los milagros, es la salvación, todos los milagros se pueden obtener a través de creer y de confesar. La sanidad, la provisión, cualquier milagro, usted cree y usted lo confiesa. Usted cree y usted lo confiesa. Hace unos meses estaba en Montería, en un hotel. Había una muchacha que estaba allí congojada, con problemas. Estaba muy triste. Y Dios me dijo: háblale. Y le hablé, le pregunté por qué estaba así. Y me dijo: porque ha pasado tiempo y no he podido quedar embarazada. Le pregunté: ¿tú alguna vez has escuchado de Jesús? Me dijo: sí, yo en un tiempo estuve en la iglesia, pero luego me enfrié, se fue su expresión, me aparté con mi esposo
y no hemos vuelto más a la iglesia. Esta joven que estaba allí había perdido su fe en Jesús, atribulada, cansada por los problemas y porque no tenía hijos. Dios me dijo, háblale de mí, de mi perdón, de mi gracia. La llevé a Cristo, oré por ella, ella lloró. Yo dije, bueno, gloria a Dios, ya la reconcilié contigo, Señor, voy a trabajar. Me dijo, no, ora por su milagro ahora, ora para que yo le dé un hijo. Así que me la acerqué a ella, esperé que terminara su labor de recibir a unos huéspedes, y cuando terminó, entonces le dije, pon tu mano en el vientre y vamos a orar. Vamos a creer y vamos a confesar tu milagro. Y oramos. Está subido, creo que en Facebook o en Instagram, el testimonio de ella. Como a los 2 meses me tocó volver a Montería, y cuando llegué me dijo, pastor, estoy embarazada. El pecado mayor que existe es el pecado de la incredulidad, no creer en Jesús como Señor y Salvador. Todos los que en Él confían no son avergonzados. Cree en el Señor en este tiempo y en todos los tiempos. Él es Dios. Él es todopoderoso. Él tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él venció la muerte, Él venció todo. Él te da todo. Él tiene todo para ti. En Él se encuentra la vida. Sin Él nada puedes hacer. En Él estás completo. Damos la gloria al Señor. Así que Él, dice la Biblia, te convencerá de justicia por cuanto subió al Padre. Jesús vino a traer justicia. La idea del mundo acerca del pecado es que el hombre es pecador por lo que hace. Él es pecador es porque nace pecador. El hombre no es mentiroso porque miente. Él miente porque es pecador. El hombre roba porque es pecador. El hombre se acuesta con mujeres porque es pecador. Hace lo malo porque es pecador. ¿Y Jesús vino a hacer qué? Justicia. La Biblia dice así, en Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada a los creyentes. Aquí dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús fuera dada a los creyentes. A nosotros se nos dio el creer en Jesús, no por obras. Nuestra justicia se llama Jesús. La justicia de Dios se llama Jesús. Si estás en opresión, en enfermedad, en problema, clama a Jesús. Él es tu justicia. Él hace justicia. Él se va a levantar un día en favor de ti en el cielo. Pero mientras eso pasa en la vida, Él hace justicia. Claman los justos y Jehová oye. Él se presentó ante su Padre con pruebas indubitables. Hay justicia en Dios. No tienes que andar en ruina, en escasez, en miseria, en pobreza, en enfermedad. Hay un Dios justo que te ama. Se llama Jesús. Es tu justicia. Es tu sanador, tu libertador. Quien te puede sanar. Levanta tus manos, los que están enfermos de azúcar, los que tienen problemas de leucemia, de cáncer. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Cual sea la enfermedad ahora, Señor, haz justicia, Padre amado, de este hombre, de esta mujer que hoy se arrepienten delante de ti. Los que no tienen provisión, Señor, haz justicia, bendito Dios. Reprende las tinieblas y trae abundancia de pan, abundancia de paz, de salud ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Convéncelo que tú eres su justicia, que no están solos, que tú estás con ellos como poderoso gigante. Ellos te necesitan, Dios amado. Ellos no pueden justificarse, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, pasa lo siguiente. Número 1, hay un cambio en usted. Usted es nueva criatura. Dios lo cambia de adentro hacia afuera. Segundo, Dios lo perdona. Todo lo que usted haya hecho malo, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. Y tercero,
Dios hace justicia. Dios hizo justicia a mis 20 años. Estos 28 años, ya tengo 48 años, son 28 años de justicia. A mi madre Dios le ha hecho justicia, a mi hermana Davis Dios le ha hecho justicia. ¿A cuántas personas yo he conocido que Dios está haciendo justicia? Que el diablo dijo que morirás, que te va a ir mal. Jehová reprenda la mentira del diablo. Jesús es tu justicia, cree en Él y verás la justicia de Dios. Dios va a obrar en misericordia, en salvación, en restauración, créelo. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, créelo. Al justo le irá bien, dice la Biblia. Decid al justo que le irá bien. Así que yo te digo en esta mañana, te va a ir bien. Y de esta situación, cosas maravillosas Dios va a hacer en tu casa. Habrá salvación. El que no se haya convertido se va a convertir. La esterilidad se va a ir porque Dios hace justicia. Y tercero y último, cuando Él venga, convencerá al mundo de juicio. Esta parte me encanta. De juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo, según la Biblia, ha sido ya juzgado. Satanás fue condenado. Yo celebro eso. Damos la gloria al Señor. Juan capítulo 16, verso 11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El tiempo gramatical que se usa, mírelo, está en pasado. ¿Ha sido qué? Juzgado. Juan 12:31 dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús dijo, cuando iba a morir en la cruz, dijo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el reino de las tinieblas fue destruido. ¿Me escuchó? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el reino de las tinieblas fue destruido. Todo poderío en los aires fue quitado. Los cielos fueron abiertos y ángeles bajaron y ángeles subían. Los cielos fueron, aleluya, abiertos para toda la persona que se convierta al Señor. Damos la gloria al Señor. Satanás gobierna un reino condenado. Navega un barco que se hunde. Él está arruinado, ha sido destruido, devastado. El infierno fue hecho para el diablo, no para usted. El fin de usted es que usted sea hecho como Jesús, a semejanza de Él. El diablo no tiene salvación. El infierno fue hecho para Él. Dios hizo juicio a través de su Hijo en la cruz. Y el reino de las tinieblas fue destruido, fue condenado. No tiene poder. Quien tiene poder es Jesús. Y Jesús le dio poder a la iglesia, poder a los creyentes. Los creyentes no deben estar amedrentados porque tenemos poder en Dios. Diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Diga al enfermo, sano soy. Pues Dios debe usted convencerle de pecado. Y el mayor pecado es la incredulidad. Nunca haya en su corazón incredulidad para apartarse de Dios. Por una prueba, por una dificultad, por lo que sea. Nunca. Los que hemos tenido con Él un encuentro, nunca nos apartamos de Dios. Porque sabemos que Él está vivo. Lo que usted necesita es eso. Que Dios le hable, y de tres maneras ha hablado: por los cielos, por la Escritura y por la iluminación cuando usted recibe la palabra. Y tercero, lo que usted necesita es que Dios le convenza de pecado, y el mayor pecado es la incredulidad. No crea en el hombre, no crea en las criaturas, crea en Dios, crea en el Creador, crea en Jesús. Confíe en Él, su vida, apártese del pecado. Entienda esta verdad, que por obras usted no puede ser salvo. Entiende esta verdad, que usted nació bajo condenación y que usted necesita nacer dos veces. Ya nació físicamente, le falta nacer espiritualmente.
Le falta nacer por la palabra y por el Espíritu Santo. Y si usted recibe esta palabra, Dios va a comenzar a obrar. Dios va a comenzar a obrar. Yo sé que Dios está obrando. Me han contado de gente que Dios la ha quebrantado en su casa, en el trabajo, escuchando estas palabras. Dios ha comenzado a sanar, a perdonar, a transformar, a quitar el lamento y poner baile y gozo. Y último, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ha sido condenado. Así que solamente Él lo puede hacer. Esto es lo que usted necesita. Usted necesita la gracia de Dios, el perdón de Dios, el favor de Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor bendito. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias. Te presento a cada amigo que me escucha, Señor. Él sabe que tú existes, porque la misma creación se lo ha enseñado. Él sabe, oh Dios, que tú eres real, pero Señor bendito, no te va a conocer por la creación. Él necesita conocerte por la Escritura. Permite, Señor, que este hombre y esta mujer que nos escuchan hoy puedan leer la Biblia y al leerla puedan conocer tu corazón y tu mente, Dios. Puedan conocer lo que a ti te agrada y lo que no te agrada, Señor. Que reciban la palabra con mansedumbre y que esta palabra, Señor, enseñada por ti y esta declaración de los cielos, lo que tú has hecho, Señor, se meta en el corazón de ellos para que venga la iluminación, para que les examine de los errores, de las faltas, de los pecados que han cometido delante de ti. Quita la soberbia, quita la altivez, quita la arrogancia. Oh Dios, trata en nuestros corazones y cámbianos, Dios. Te necesitamos. Colombia te necesita. Este mundo te necesita, Dios. Un encuentro contigo, Señor. Un encuentro personal. Así como lo tuvo la iglesia cuando fuiste resucitado por el Padre. Gracias, Jesús, porque sé que estás aquí en esta hora tocando los corazones. Que haya arrepentimiento, que haya confesiones de pecados. Señor, esas lágrimas salgan de los ojos, que se vaya el dolor. Oh Dios, convéncelos del mayor pecado que existe, que es la incredulidad. Si alguno ha dudado de ti, de tu poder, de tu fidelidad, yo reprendo eso y te pido que les perdones, que nunca duden de ti, que nunca duden de tu provisión. Los que han pensado, aleluya, en no ofrendar, en no diezmar, en hacer lo malo ante ti, Señor, reprende eso. Que piensan que no les va a alcanzar, reprende eso, Dios. Que la Biblia tome la prelación, la preeminencia. Oh Dios, que en medio de situaciones adversas seamos fieles en todo. Oh Dios, obra en el corazón de cada persona. Obra en el corazón de cada creyente. Que podamos creer en tus promesas. Que podamos creer en ti, aleluya, que eres un Dios presente, un Dios sanador, un Dios proveedor, un Dios que justifica la vida del impío, un Dios que santifica, que un día éramos pecadores, pero que ahora somos santos, que somos justos, ya no somos pecadores como antes, ahora hacemos lo que a ti te agrada. Esta es la verdad, Señor amado, que el hombre nace en pecado, pero a través de ti la sangre nos justifica, nos limpia de todo, Señor. Tú eres nuestra justicia, tú eres nuestro defensor, tú eres nuestro pastor, tú eres quien hace justicia a nuestro adversario. Tú nos libras de la muerte, tú nos libras de lo malo, tú nos guardas en fidelidad, tú eres nuestra justicia, enseña esa verdad. Y tercero, Señor, enséñanos acerca del juicio. A que la gente entienda, que el creyente entienda que el diablo ya fue condenado y que no tiene el poder, que el poder es tuyo, que la autoridad es tuya y que en ti somos más que vencedores, Padre. Gracias por esta palabra, gracias por esta bendición, gracias por este momento, que el día miércoles cada casa se convierta en casa de vida,
Oh Dios, reprendemos la distracción y que podamos leer el Salmo 23, meditarlo en él. Yo sé, aleluya, que tú te vas a manifestar. Que cada día, Señor amado, la palabra va a correr y va a ser glorificada. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque hay tres cosas en el mundo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y estas tres cosas pasan, y el mundo y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que tú creas en Jesús, que tú confíes en Jesús, que tú rindas tu vida a Jesús, que lo recibas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, y lo que tú hagas con Él, Él un día lo hará contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.